Les mando un cordial saludo a todos. Mi nombre es Denis Small. Hoy es el 24 de marzo, el lunes 24. Este es el informe semanal del movimiento La Ruchista. Y uno de los temas centrales que queremos presentar hoy es que el efecto BRICS se está empezando a sentir o se está haciendo sentir en el diálogo Putin-Trump y en toda la cuestión de la guerra en Ucrania y las posibilidades de lograr una solución pacífica a esa situación. El tema de la discusión entre Putin y Trump, en cierto sentido, es el tema estratégico número uno de lo que pasa en el mundo, simplemente porque el hecho de que se esté dialogando y sigue el diálogo entre los dos ha permitido que el mundo en general se distancie del peligro inminente de una tercera guerra mundial que ya estaba en puertas durante el gobierno de Biden y con eso el peligro de una guerra nuclear también. Eh, y eso es lo que está dirigiendo o caracterizando la situación en general en este momento. Sin embargo, no estamos libres de contradicciones, por decirlo lo menos, en esta situación. Hay una situación peligrosísima en el Oriente Medio. La política de Trump bastante buena sobre el tema de Ucrania y Rusia en este momento. Es una política bastante mala y realmente muy peligrosa en cuanto al Oriente Medio, no solo por el genocidio inaceptable que se está realizando de nuevo en Gaza, sino por el peligro que se corre de que se extienda esto de nuevo a toda la situación del Oriente Medio con los hutíes, con Irán y demás. Y de ahí ir quizás a una guerra generalizada con Rusia y otros países. Eh, entonces tenemos una situación donde sin duda existen eh, contradicciones y situaciones muy complicadas. Sin embargo, creo que el eh, estratega y escritor ruso Fyodor Lukyanov le dio en el clavo. En un artículo que él escribió el 18 de marzo, Lukyanov es el editor en jefe de Rusia en los asuntos globales, también es presidente del Presidium del Consejo de Política Exterior y de Defensa, que es uno de los think tanks, uno de los grupos de peritos más importantes de Rusia, y también es el director de investigación del Club de Valdai, donde siempre habla Putin todos los años. Y lo que él escribió el 18 de marzo es lo siguiente, en un artículo que lleva como encabezado, Putin y Trump inauguran una era de nueva diplomacia y dice que se están empezando a ver cambios que por primera vez demuestran la posibilidad de lograr resultados que antes eran imposibles o aparentemente imposibles. Pero luego dio una advertencia sobre los dos errores posibles de evaluación. Uno, dice, sin embargo, hay que evitar dos extremos. Uno es la ilusión de que todo se resolverá rápidamente y sin dolor. Y el otro es la creencia cínica de que cualquier acuerdo es fundamentalmente inalcanzable. Es decir, está publicando una advertencia para gente en Rusia que también hay esos peligros, que gente que por un lado dice, no, pues ya está resuelto todo, qué bonito, eh, ya con Trump se va a resolver todo, lo que no es cierto, pero por el otro lado los que dicen, este, eh, no lo dice Lukianov en estas palabras, pero Lenin hubiera dicho que esto es un izquierdismo infantil de la gente que dice, no, imposible, nada se puede lograr. También hay ese mismo tipo de división en cierto sentido en Estados Unidos y también en los países de Iberoamérica, de la gente que piensa que tiene que ser lo uno o lo otro. Y Lukianov dice que no, esto es mucho más complicado que esto. Pero hay el potencial en esta situación de avances profundos y de fondo. Y en la medida en que esto avanza,
vamos a tener resultados positivos. Ahora, uno de los temas que se está manejando en Europa, en particular en este momento, para justificar lo que es toda la política de rearme europeo, del rompimiento europeo con Estados Unidos y de vincularse totalmente con el Reino Unido y la política del Reino Unido de buscar bronca y guerra con Rusia. El argumento que se difunde muy ampliamente en Europa en estos momentos es que lo que pasa es que Rusia va a invadir a toda Europa. En cualquier momento, probablemente para fines de esta década, tenemos que prepararnos para eso. Y eso lo usan para justificar la política de economía shaktiana que están instrumentando ahora con la llegada de Merz al poder en Alemania. Merz, el agente de BlackRock, pero también el agente del banco HSBC, el banco del narcotráfico, tal y como se demostró en audiencias en el Senado de Estados Unidos. Tan es así la argumentación en Europa que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, acaba de decir que la política de rearme, entre comillas, tiene que avanzar, pero le puso un nombre nuevo para que se pueda vender para el marketing. Dijo que ahora se va a llamar Preparados 2030. Ahora, en este sentido es de gran importancia el hecho de que el enviado especial de Trump para las negociaciones sobre Ucrania con Rusia y demás, que es Steve Witkoff, eh, fue entrevistado por Tucker Carlson el 21 de marzo. Y Carlson le pregunta a Witkoff qué hay de estas afirmaciones de que los rusos van a marchar por toda Europa. Y Witkoff contestó sin pelos en la lengua, dijo, creo que eso es absurdo. Le preguntó, bueno, pero hay gente que piensa que podría hacer eso. ¿Realmente piensa usted que no hay planes de esa naturaleza en Rusia? Y él dijo, 100% no. No solamente eso, sino Witkoff dijo al hablar de lo que pueden ser las soluciones para el caso de Ucrania, dijo, bueno, miren, el hecho es que es una cuestión territorial y el hecho, dijo, es que los cuatro territorios en cuestión son de habla rusa y que votaron, y esta es una cita textual, por abrumadora mayoría a favor de formar parte de Rusia. Y dijo, sí, creo que esa es la cuestión clave del conflicto. Eso también es muy importante, de que no están manteniendo esta línea que no tiene ninguna realidad por lo que es el teatro de guerra y la situación real en Ucrania en cuanto a los territorios. Eh, pero luego también le preguntó Tucker Carlson a Witkoff que qué piensa de las elecciones. ¿Va a haber elecciones en Rusia? Y dijo Witkoff, sí, las habrá. Lo han acordado, habrá elecciones en Ucrania. Ahora, esto tiene varios niveles de importancia. Primero, eh, que esto quiere decir chao Zelensky, él no va a ganar la elección. Y él además no es el presidente porque hay ley marcial y por lo tanto no llamaron a elecciones. Él además ha dicho y ha puesto en la Constitución que no se puede por ley negociar con Putin y con Rusia. Entonces, si hay elecciones, con mucha probabilidad se va Zelensky, especialmente si logran que se acepte que todos los que tienen pasaporte ucraniano puedan votar. Eso incluye millones de personas que ahora están en Rusia y en el exterior, que por lo general es la gente más sensata y quiere llegar a un acuerdo con Rusia. Ahora, también va a significar, esperamos, que se permita de nuevo la legalización de los partidos políticos que han sido excluidos y prohibidos en Ucrania. Bueno, si queremos hablar de falta de democracia, Ucrania es casi número uno en el mundo. Eh, entonces, esto es muy importante porque partidos como, por ejemplo, el partido de Natalia Vitrenko, una dirigente ucraniana muy importante, cuyo partido ha sido prohibido, gente así podrá regresar a la actividad política y con eso quizás habrá algo de democracia en Ucrania. Eso abrirá la puerta también a una negociación positiva. Londres, sin embargo, está totalmente opuesto a todo esto.
se le ocurrió al gobierno británico esta misma semana de que sería bueno amenazar a Rusia con un ataque nuclear por parte del Reino Unido usando los submarinos que tiene, porque los aviones no llevan bombas nucleares en el caso del Reino Unido, para con eso, dicen, amenazar con destruir a Rusia. Esto fue concretamente después de una visita de Starmer a un submarino nuclear y luego declaraciones muy publicitadas en el Telegraph, este, donde entrevistaron al contraalmirante Chris Parry, que no es cualquier persona. Él fue, estuvo en el Royal Navy, en la Marina Real, entre 1972 y el 2008. Entonces, que 36 años, bastante. Y él dijo lo siguiente, esto es una cita textual: un submarino Trident tiene la capacidad de incinerar 40 ciudades rusas muy rápidamente. Eso da mucho que pensar a Putin y debería hacer temer a cualquier líder mundial. Entonces, si Trump no va a amenazar, como lo hacía cada rato Biden, con lanzar una guerra nuclear en contra de Rusia, ahora tenemos a los británicos haciendo eso. Bueno, muy bien, pero como les decía de entrada, aquí está tomando cartas en el asunto el BRICS, pero de una forma muy especial. Veamos los siguientes acontecimientos y consideren lo que significa y lo que sería la causa de estos acontecimientos que les voy a describir. El 13 de marzo, o sea, estamos hablando de hace 11 días, Putin, en una conferencia con Lukashenko, cuando se le preguntó sobre la conversación que tuvo con Trump, él empezó dándole las gracias al presidente Trump por mantener un interés tan significativo en el asunto de las discusiones con Ucrania. Palabra seguida, inmediatamente dio las gracias a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno de India, China, Sudáfrica y Brasil. Es decir, los otros cuatro miembros del BRICS, además de Rusia. Claro, sin decir que son del BRICS, pero diciendo ellos también han cumplido un papel muy importante en la búsqueda de la paz. Entonces, a pesar de que a lo mejor Trump ni se dio cuenta, Putin está colocando el tema BRICS en el centro de los conceptos requeridos para resolver la situación. Ahora, si piensan que eso fue algo que ocurrió así nada más por azar, el 18 de marzo, Putin retomó el tema inmediatamente después de su segunda larga conversación con Trump. En una reunión con empresarios el 18 de marzo, Putin dijo que el futuro de la economía rusa no está en Occidente y los países de Europa. Ellos se están hundiendo. El futuro de nuestro país y del mundo entero está en los BRICS. Ellos sí están creciendo. Ese es el futuro. Hay que movernos con los BRICS. Paso seguido, llama a Trump y tiene la conversación. Ahora, cualquier persona medianamente sensata se da cuenta que él está enviando un mensaje eh, poco sutil a Trump sobre lo que piensa Putin, que son los temas centrales de lo que es la discusión sobre Ucrania. Ese mismo día, el canciller de Eslovaquia dijo que cuando hay un cese al fuego, las tropas o los países que quizás podrían ayudar a mantener la paz no son los países europeos y de la OTAN, eso no lo va a permitir Rusia, pero él sugirió que quizás China, quizás Brasil podrían ayudar. Ahora, yo no estoy proponiendo que debería ser China ni Brasil, pero el hecho de que se esté planteando la idea de que países del BRICS podrían estar involucrados en el logro de la paz en Ucrania, esto es significativo, especialmente porque 2 días más tarde, el 20 de marzo, el grupo de Amigos de la Paz en Naciones Unidas, que es un grupo de 17, 19 países organizados, se acordarán ustedes, por China y Brasil, que llevaron adelante la idea de llegar a un acuerdo negociado en el caso de Ucrania. Lo que ellos proponen no es exactamente la propuesta rusa, sin embargo, están proponiendo una solución y el 20, los amigos de la paz en Ucrania, con China y Brasil a la cabeza, con sus embajadores haciendo las declaraciones públicas, respaldaron el diálogo que se ha entablado entre Rusia y Estados Unidos a través de las conversaciones Putin y Trump.
Ahora, esto creo, si consideran todos estos elementos, es bastante obvio que se está haciendo sentir el efecto BRICS en lo que es el asunto estratégico número uno del planeta en este momento. Pero no se queda en eso, porque el fin de semana eh, y en estos últimos días también han ocurrido una serie de acontecimientos en torno al BRICS que vienen al caso. Primero, se anunció que Dilma Rousseff, la actual presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, va a seguir como presidenta de ese banco por los siguientes 5 años. Se acordarán que esto fue lo que sugirió Putin en la conferencia de prensa que él dio después de la cumbre del BRICS en Kazán, donde dijo, bueno, nos toca a nosotros los rusos tener la siguiente presidencia, pero como tenemos el embargo y las sanciones, eh, yo creo que lo mejor es que se quede Dilma Rousseff. Entonces, ya ahí estaba dicho lo que iba a ocurrir, pero ahora ya es oficial. Esto es muy, muy importante porque el papel del nuevo Banco de Desarrollo es central. Dilma Rousseff entiende lo que se requiere para que ese banco se convierta en un verdadero banco de desarrollo, con emisión de crédito dirigido a actividades productivas y no especulativas, y está trabajando con China y con Rusia con la idea de cómo vamos a establecer lo que Putin llamó una plataforma de inversión para que esa inversión productiva pueda avanzar. Ahora, plataforma de inversión fue la frase que se le ocurrió a Putin cuando no pudieron llegar a un acuerdo en la cumbre de los BRICS sobre la idea de una nueva moneda que no sea el dólar para trabajar en el tema de la inversión. Ahora, aquí hay mucha confusión en el tema de una nueva moneda por parte de gente que desafortunadamente han sido víctimas de educación en las facultades de economía en todos los países del planeta, con muy pocas excepciones, y es que entienden el tema de una moneda desde una perspectiva monetaria y no desde la perspectiva de un sistema de crédito al estilo de Hamilton. Lo importante aquí es la necesidad de encontrar un vehículo que es diferente al dólar especulativo que trae consigo 2.000 billones de dólares de cáncer especulativo y tener algún instrumento o vehículo que sirva para invertir que no se contagie de ese cáncer especulativo. Eso se llama en un país como Estados Unidos Glass-Steagall. A nivel internacional, se llama mantener una separación absoluta entre el valor especulativo y el productivo, con control de cambios y una moneda que puede ser una moneda común, se le puede llamar cualquier cosa, pero tiene que haber un vehículo para la inversión. Entonces, Putin, que no es estúpido en estas cuestiones, dijo, no, no, claro que no vamos a tener una moneda, vamos a tener una plataforma de inversión. Bueno, falta también para detallar exactamente lo que va a significar, pero en eso andan. Y por lo tanto, la cuestión del nombramiento y ya la elección de Dilma Rousseff como presidenta del nuevo Banco de Desarrollo por otros 5 años es muy importante. Y pues obviamente Dilma tiene algunos contactos con el gobierno de Brasil, con Lula, y eso afecta la situación interna también en Brasil sobre esta cuestión de cómo manejar su presidencia del BRICS. También Dilma, en la discusión con periodistas, dijo que uno de los temas que va a hablar Brasil con China, ahora ya en el diálogo bilateral, si bien es cierto que Brasil no se sumó oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta, dijo, no, pero estamos trabajando temas muy interesantes, como por ejemplo cuestiones financieras, no los explicó, y como por ejemplo la idea de construir un ferrocarril bioceánico de Brasil al Pacífico. Y ahí lo dejó. Ahora esto, como sabemos y lo hemos insistido en el movimiento La Rouge por décadas, es algo absolutamente decisivo, especialmente con la construcción y la apertura del megapuerto de Chancay en Perú, junto con China, que solamente puede llegar a los niveles de productividad requeridos si se conecta a ese ferrocarril bioceánico. Va a haber una pelea enorme al respecto. Marco Rubio ya está amenazando
abiertamente en contra de cualquier relación con China. Ya lograron que Panamá diera un paso atrás. Sin embargo, como les decía, el BRICS se está sintiendo su presencia en el ámbito internacional más importante y eso va a tener efectos e impactos eh, alineales y quizás no visibles al principio en todo este tema también. También es muy importante que China e India reiteraron los avances que están logrando en su relación. Hay declaraciones muy bonitas del embajador de China en India, Xu Feihong, que escribió un artículo en el periódico The Times of India el 19 de marzo, que se titula India y China pueden lograr un tango entre el dragón y el elefante. Y habla de la manera en que los dos países tienen mucho en común y que sus economías pueden avanzar. Dicen, a largo plazo, potenciar activamente la complementariedad industrial entre los dos países y hacer que la complementariedad prevalezca sobre la competencia es una forma eficaz de avanzar en el desarrollo económico de China e India. Em, entonces, muy importante que China e India, dos de los grandes en el BRICS, estén avanzando en sus relaciones. También tiene importancia estratégica la visita a India de la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que tiene antecedentes personales hindúes eh, y que visitó y participó en el diálogo Raisina en India, invitada por el primer ministro Modi, con quien se reunió. El discurso que dio Tulsi Gabbard fue un discurso bastante bueno. Habló del peligro de una catástrofe nuclear. Luego citando en unos 3 párrafos, leyendo como 3 párrafos del famoso y excelente discurso de John Kennedy en American University en junio de 1963, de cómo todos los países se tienen que unir para lograr una solución a los problemas mundiales. Y luego dijo que no hay que confundir, dice America First, Estados Unidos primero, dijo Gabbard, no debe malinterpretarse como America Alone, Estados Unidos solo. Las relaciones que construimos juntos que construimos juntos son fundamentales para avanzar en nuestros intereses mutuos. Nuestros valores compartidos seguirán forjando el futuro de nuestras asociaciones. Ojalá y esté escuchando Donald Trump y otros dentro de su gobierno que no están de acuerdo con esta interpretación que dio Gabbard de que America First significa Estados Unidos primero y no Estados Unidos solo. Eso está en debate, está en discusión y tendremos que ver cuál va a ser el resultado de eso. Pero lo que Gabbard hizo y dijo es muy importante en todo esto. Ahora, Europa. En Europa está avanzando el rearme, están avanzando con la idea shaktiana. Esto es increíblemente peligroso, como hablábamos la vez pasada. El papel de Merz va a ser particularmente terrible porque han abierto han disuelto lo que se conoce como el freno fiscal, de que no se pueden endeudar más. Eso antes era para no permitir gastos productivos en los gastos del gobierno, ahora es para permitir gastos militares, es para permitir el gasto de más de 1 billón de euros. Algunos dicen 1,7 billones para el rearme, es decir, para el complejo eh, militar industrial financiero. Ahora, esta idea de los recortes de presupuesto, eh, del que están hablando de manera tan central en Europa y que es un tema central también en Estados Unidos, especialmente con las propuestas eh, de Doge, es decir, de Elon Musk y lo que él está haciendo con su motosierra, al igual que Javier Milei con su motosierra. Es más, los dos han andado juntos en conferencias acá para ver quién tiene la motosierra más grande, ¿no? Eh, pero hemos completado un estudio corto,
sintético de Milei y lo que Milei ha logrado en un año de gobierno con esta política shaktiana de recortes del presupuesto productivo y necesario para facilitar el pago de la deuda y satisfacer los centros financieros. Y como el ejemplo de Milei se está utilizando mucho a nivel internacional, esto tiene importancia particular para los argentinos, obviamente, pero para el mundo entero respecto a lo que significa esto. Eh, Milei es, como ustedes saben, un seguidor de la escuela austriaca de economía, es decir, de von Mises, von Hayek y de los otros psicóticos en economía, tal y como los escribió Lino LaRouche, que plantean la idea que la eliminación total del Estado, de la autoridad, permite que la pura libertad, o más bien el puro libertinaje, va a resolver la cuestión económica. Les voy a presentar rápidamente tres gráficas que pronto publicaremos como parte de un estudio más amplio sobre eh, el éxito de Milei, éxito entre comillas, para que tengan una idea de esta situación. Primero, esto es lo que Milei logró en un año, es decir, del 2023 hasta fines del 2024. 2025 es peor, pero no los incluimos porque son los primeros meses. Milei logró mucho crecimiento. Por ejemplo, la pobreza creció en un 27%. La indigencia, o sea, la extrema pobreza, también creció y creció más, como debe ser, 52%. La deuda pública creció en 90%. Y por supuesto la inflación, que ya era terrible cuando él entró a la Casa Rosada, pero él logró un avance y un aumento de la inflación. La inflación avanzó en 107%. Claro, también hubo reducciones. El gasto público se contrajo en 23%, el salario real en 30% y el valor del peso disminuyó 72%. Ahora, si algunos quieren protestar que quizás estamos tomando estos datos fuera de contexto, estoy de acuerdo, tomemos estos datos dentro de contexto. Bueno, aquí está el contexto de 20 años, 2 décadas. Veamos primero el salario real, empezando todo como un índice de 2015 como 100. Veamos lo que pasó en el gobierno de Néstor Kirchner, donde primero creció este, de un nivel de como 60 a 100. Luego dos, eh, los dos gobiernos de Cristina Kirchner, donde mantuvo ese aumento del salario real, con Macri, por ejemplo, el preludio a Milei, bajó dramáticamente. Fernández trató de mantener eso, no pudo porque tampoco peleó mucho. Y luego con Milei, miren nada más lo que ha pasado. Entonces, ustedes díganme a mí este, los que no son argentinos, porque los argentinos ya saben la respuesta a pregunta, qué significaron los gobiernos de Kirchner, qué significó el gobierno de Macri y qué significa Milei. Y otro dato, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, es cierto que la deuda con el Fondo Monetario Internacional no es la mayor parte de la deuda total. Eso tiene muchos elementos adicionales, los bonos, los tenedores de los bonos en exterior y todo lo demás. Sin embargo, es un reflejo de obediencia política a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Y aquí pueden ver qué fue lo que pasó con la deuda con el Fondo Monetario Internacional en las últimas 2 décadas. Néstor Kirchner llegó con una deuda significativa, no sé, 16.000 millones de dólares, y lo pagó totalmente porque ya no quería seguir con la presión obedeciendo al Fondo Monetario, especialmente porque estaba en guerra declarada con los bonos, los fondos buitre, es decir, con todo lo que es Wall Street y la City de Londres. Y bueno, esto es lo que fue la deuda con el Fondo Monetario, con Néstor y luego con Cristina. Macri, pues hizo lo posible y contrajo una deuda de 40 y pico mil millones de dólares
Eh, ¿Para qué? Para financiar, no el desarrollo, para financiar fuga de capital, que en el periodo de Macri hubo una fuga de capital de 86.000 millones de dólares. Es decir, se llevaron todo el endeudamiento, toda la deuda que contrajo Macri, todo eso lo sacaron del país y otro tanto. Eso es lo que se llama la política de la Escuela Austriaca de Economía y también el Fondo Monetario. Fernández, pues este es el gobierno tibio de Fernández, sus altibajos. Milei prometió que no va a endeudar a Argentina otro peso, otro dólar, otro cripto, quién sabe, pero de ninguna manera. Pero Milei ya fue al Fondo Monetario y está pidiendo un nuevo préstamo. No se sabe si va a ser de 10.000 millones o si va a ser de 20.000 millones. Entonces, para ser justo, escogí la cantidad de 15.000 millones. A lo mejor va a ser 20 o más, dependiendo. Y la línea punteada es lo que va a pasar con mi ley si esto sigue para adelante. Entonces, esto nada más para darles a ustedes una probadita de lo que vamos a presentar en este escrito sobre Argentina, sobre mi ley, que vamos a publicar próximamente. Ahora, todo esto para decir que estamos en una crisis internacional estratégica exactamente del tipo que pronosticó Lino LaRouche hace más de 50 años, en 1971, de no cambiar la orientación tipo liberal, tipo Milley, tipo Wall Street ahora. El mundo entraría, dijo LaRouche, a una era de fascismo político, de desplome y colapso económico y de militarismo al estilo de Schacht. Y esa es la alternativa que tenemos en este momento si no logramos un cambio dramático general en la dirección de lo que el BRICS propone, pero especialmente lo que Helga Sepp-LaRouche ha identificado como una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Este va a ser el tema, como se los hemos mencionado en varias ocasiones, de la próxima conferencia internacional presencial el 24 y 25 de mayo en las cercanías de la ciudad de Nueva York, donde vamos a tener interpretación al español, francés, alemán y también va a haber conexión por Zoom. Es urgente que todos ustedes se conecten, todos ustedes que tienen ganas de lograr que el mundo no vaya en la dirección tipo Schacht, tipo Hitler, y que más bien logremos el tipo de cambio que claramente se requiere, pero ahora se ha vuelto también factible.